El sol de la mañana apenas rozaba el estrecho callejón donde Marcus estaba sentado con su teclado destartalado. Era uno de esos electrónicos baratos, de esos que se compran en tiendas de descuento por menos de $50. La mitad de la tecla se había atascado y los altavoces crujían con estática, pero era todo lo que tenía. Se colocó cerca de la entrada de la estación de metro, donde pronto empezaría la hora punta de la mañana. Marcus apretó el botón, haciendo una mueca ante el sonido ligeramente desafinado que resonaba contra las paredes de hormigón. Tenía los dedos fríos, entumecidos por haber dormido en el parque la noche anterior. Se acercaba el invierno y lo sentía en los huesos. A sus 32 años, no debería sentirse tan agotado. Pero la vida en la calle envejece a una persona más rápido que el tiempo mismo. Los primeros viajeros empezaron a llegar sobre las 6:30. La mayoría pasaba sin mirar, con la mirada fija en sus teléfonos o al frente. Como si mirarlo pudiera hacerlos cómplices de su pobreza. Marcus se había acostumbrado a ser invisible. Empezó a tocar una melodía sencilla, algo suave y discreto, el tipo de música que podría integrarse con el ambiente de sus mentes ocupadas. Unas cuantas monedas tintinearon en su vitrina abierta, en su mayoría centavos y monedas de 5 centavos. A las 7, tenía quizás $120. Suficiente para un café con suerte, pero no para desayunar. Su estómago rugió, recordándole que no había comido desde ayer por la tarde, cuando alguien dejó medio sándwich en un banco. «Oye, mira a este tipo», gritó una voz, llena de burla. Marcus levantó la vista y vio a 3 jóvenes con trajes caros, probablemente ejecutivos jóvenes que se dirigían a sus oficinas en el distrito financiero. El que había hablado era alto, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Qué estás tocando, tío? Parece un gato moribundo». Otro rió y sus amigos se unieron. Marcus mantuvo la mirada baja y siguió tocando. Había aprendido hacía tiempo que lidiar con los alborotadores solo empeoraba las cosas. La música era su escudo, su escape de la dura realidad de su situación. «En serio, amigo, si vas a mendigar, al menos sé bueno en algo», dijo el primer hombre, acercándose. Sacó su cartera e hizo como si la estuviera mirando. «A ver, ¿qué les doy a los músicos malos?» Sacó un centavo y lo tiró, no al estuche, sino al suelo, cerca de los pies de Marcus. «Ahí lo tienes. Eso es más o menos lo que vales». El trío se alejó riendo. Sus voces resonaban por el pasillo. Marcus se quedó mirando el centavo sobre el cemento sucio. Sentía como le subía la fiebre del pecho, esa mezcla familiar de vergüenza y rabia que luchaba por mantener oculta. Lentamente, se agachó, recogió el centavo y lo metió en su estuche. Cada centavo contaba. Una anciana se detuvo unos minutos después. Tenía una mirada amable, de esas que transmiten genuina compasión. «No les hagas caso, querido», dijo en voz baja, colocando un billete de $5 en su maletín. «Sigue tocando. Algún día alguien te escuchará». Marcus asintió, incapaz de encontrar las palabras. La amabilidad parecía casi más difícil de soportar que la crueldad. Le recordaba lo que había perdido, a la persona que solía ser antes de que todo se derrumbara. Al mediodía, había recaudado $17,35. Nada mal para un martes por la mañana. Decidió empacar e ir al parque, donde podría haber más gente a la hora del almuerzo. Al desenchufar el teclado y enrollar con cuidado el cable de alimentación, vio a una mujer de pie a unos 6 metros de distancia. Era diferente a la gente que solía ver. Para empezar, lo estaba observando desde hacía al menos varios minutos. Llevaba un abrigo largo gris y llevaba el pelo oscuro recogido en un moño pulcro. Había algo en su forma de estar, completamente quieta y atenta, que ponía nervioso a Marcus. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no apartó la mirada. En cambio, caminó hacia él con determinación. Marcus se tensó, preparándose para otra confrontación. Quizás era un policía que venía a decirle que se fuera,
o quizás otra persona dispuesta a decirle que su música era una basura. Tienes buenas manos, dijo simplemente, con un acento que sugería que podría ser de algún lugar de Europa del Este. Rusa, tal vez, o polaca. Marcus parpadeó, confundido. Disculpe, sus manos. La forma en que lo mueve, incluso en eso, señaló su teclado barato. Demuestra entrenamiento. Entrenamiento de verdad. ¿Dónde estudió? La pregunta golpeó a Marcus como un puñetazo en el estómago. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba sobre su pasado, sobre la persona que era antes de que las calles lo reclamaran. Eso fue hace mucho tiempo, logró decir. Juilliard. Ella insistió. Curtis Eastman. ¿Importa? Dijo Marcus con más brusquedad de la que pretendía. Esa era una vida diferente, una persona diferente. La mujer lo estudió durante un largo momento, con una mirada penetrante. El talento no desaparece solo porque las circunstancias cambien. Ahora juegas por las obras, sí, pero tus dedos recuerdan algo más grande. Marcus sintió que algo se quebraba en su interior. Quería decirle que estaba equivocada, que cualquier talento que alguna vez tuvo había desaparecido hacía tiempo. Enterrada bajo años de malas decisiones y peor suerte. Pero no le salían las palabras. Me llamo Elena Bulov, dijo la mujer, metiendo la mano en su bolso. Sacó una tarjeta de visita y se la tendió. Doy clases en el conservatorio de la zona alta. Si alguna vez quieres hablar, llámame. Marcus tomó la tarjeta mecánicamente, mirando la elegante inscripción. Elena Bulov, profesora de piano, Conservatorio Metropolitano de Música. Debajo había un número de teléfono impreso. No necesito caridad, dijo en voz baja. Esto no es caridad, respondió Elena. Es reconocimiento. Sé lo que vi en tus manos y cómo tocas esas teclas a pesar de todo en tu contra. Ese tipo de talento musical no surge de la nada. Se dio la vuelta para irse, pero hizo una pausa. Hay una presentación en el conservatorio dentro de 3 semanas. Estará gente muy importante. Críticos, benefactores, músicos de la filarmónica. Piénsalo. Marcus la vio desaparecer entre la multitud. La tarjeta de visita se le humedecía en la palma sudorosa. Bajó la vista hacia su teclado barato, el maletín con su escasa colección de monedas y billetes, sus zapatos gastados y su ropa sucia. La distancia entre donde estaba y donde Elena Bulov parecía creer que podía estar era inmenso. Se guardó la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta y empezó a guardar su equipo. La burla de la mañana aún le dolía, pero algo más se agitaba bajo ella. Algo que no había sentido en años. Podría haber sido esperanza, o tal vez solo el recuerdo. Marcus encontró un banco en el parque donde el sol de la tarde se filtraba entre los árboles otoñales. Desenvolvió el sándwich que había comprado con la tarjeta de Elena todavía quemándole el bolsillo. El pan estaba duro, pero se lo comió de todos modos, recordando una época en la que no habría probado semejante comida. 15 años atrás, Marcus Chun había sido un prodigio. Así lo llamaban todos. Los periódicos, las revistas musicales, sus profesores del Conservatorio de San Francisco. Había empezado a tomar clases de piano a los 4 años cuando su madre, violinista de concierto, lo vio tocar melodías de oído en su viejo piano vertical. A los 7, ya actuaba en público. A los 14, ganó el concurso de jóvenes artistas y tocó con la Sinfónica de San Francisco. El mundo parecía infinito entonces. Sus padres lo habían sacrificado todo para cultivar su talento. Su padre trabajaba doble turno en el restaurante que tenían en Chinatown. Su madre abandonó su carrera artística para centrarse en su desarrollo. Nunca se quejaron, nunca le hicieron sentir el peso de su sacrificio, pero él lo sentía de todos modos. Lo impulsó a practicar más, a ser mejor, a hacer realidad sus sueños. A los 18, recibió una beca completa para la escuela Juilliard. Sus padres lloraron de alegría el día que llegó la carta de aceptación.
Marcus recordaba el temblor de las manos de su madre al sostener el sobre. La inusual sonrisa de su padre se dibujó en su rostro, habitualmente severo. Celebraron en el restaurante, invitando a todos los vecinos. Toda la comunidad se sintió orgullosa, como si su éxito les perteneciera a todos. Nueva York había sido todo y nada de lo que él esperaba. El talento allí era abrumador, feroz. Cada estudiante era un prodigio por derecho propio. Cada sala de práctica estaba llena de sonidos que harían llorar a los ángeles. Al principio, Marcus prosperó bajo la presión. Practicaba 8, 10, a veces 12 horas al día. Su técnica se volvió impecable. Sus interpretaciones se volvieron más profundas, más matizadas. Pero en algún punto del camino, la alegría se desvaneció. La música que una vez había sido su escape se convirtió en su prisión. Cada nota tenía que ser perfecta. Cada interpretación tenía que superar a la anterior. Las expectativas se hacían más altas con cada éxito. Sus padres llamaban semanalmente, con las voces llenas de orgullo y esperanza. Sus profesores lo presionaban más, preparándolo para una carrera en solitario. Los agentes empezaron a rondar, hablando de contratos discográficos y giras internacionales. La ansiedad empezó siendo leve, una opresión en el pecho antes de las actuaciones, dificultad para dormir la noche anterior a ensayos importantes, pero fue creciendo, alimentándose como un cáncer. Para el último año, Marcus sufría ataques de pánico. Le temblaban las manos sin control. Empezó a faltar a los ensayos, luego a las clases. Intentó ocultarlo, intentó seguir adelante, pero la presión solo se intensificó. Fue entonces cuando descubrió que ciertas sustancias podían calmar el ruido en su cabeza. Solo 1 o 2 copas antes de actuar. Nada grave. Luego empezaron las pastillas, algo para calmar la ansiedad. Sus amigos del instituto sabían dónde conseguirlas. Y en el estresante mundo de la formación musical de élite, no era el único que consumía. El recital de graduación debería haber sido su triunfo. En cambio, fue su perdición. Marcus había tomado demasiado esa noche, intentando calmar los nervios que sentía que podrían destrozarlo. Logró tocar la primera pieza, una sonata de Beth, pero a mitad del Chopin Ballad, sus dedos simplemente dejaron de obedecer. Se sentó al piano y se quedó paralizado, mientras el público esperaba en un silencio incómodo. Finalmente, se levantó y salió del escenario, dejando atrás su carrera en ruinas. Las consecuencias fueron brutales. Sus padres volaron a Nueva York, con el rostro desfigurado por la confusión y el dolor. Intentaron comprender, intentaron ayudar, pero Marcus no pudo enfrentarlos. La vergüenza era demasiado grande. No soportaba ver la decepción de su madre. No soportaba pensar en todos esos años de sacrificio desperdiciados en él. Así que huyó. Al principio, se dijo a sí mismo que solo necesitaba tiempo para resolver las cosas. Se quedó con amigos, hizo trabajos esporádicos, intentó mantenerse sobrio. Pero la adicción lo tenía atrapado. En 6 meses, había desperdiciado todas sus amistades, todas sus oportunidades. Sus padres no paraban de llamarlo, intentaban contactarlo, pero él cambiaba su número y evitaba los lugares donde pudieran encontrarlo. El descenso fue más rápido de lo esperado. El desalojo lo llevó a la indigencia. La indigencia lo llevó a la desesperación. Hubo cosas que Marcus hizo durante esos años en las que intentó no pensar. Decisiones tomadas en la niebla de la adicción que no podía revertir. Tocó fondo una noche al despertar en un hospital tras una sobredosis. Sin identificación, sin familia, a nadie que le importara si vivía o moría. Algo cambió en él esa noche. Tal vez fue la amabilidad de la enfermera que le tomó la mano. O tal vez simplemente llegó a un punto donde ya no había donde caer. Fue a rehabilitación, un programa financiado por la ciudad que probablemente le salvó la vida. 6 meses de reuniones, terapia y, poco a poco, aprendiendo a vivir en su propia piel. Cuando salió, estaba limpio,
pero roto en otros aspectos. La idea de volver a la música clásica lo llenó de un pánico tan intenso que era casi físico. No podía volver con sus padres. No después de años de silencio y vergüenza. Así que vivía en ese limbo, tocando en las esquinas con un teclado barato, ganando lo justo para sobrevivir. La música era diferente ahora. Melodías sencillas, nada que le exigiera ser Marcus Chun, el prodigio, solo lo suficiente para sobrevivir, para mantener a raya los pensamientos más oscuros. Se decía a sí mismo que estaba contento con su vida a medias, que no quería ni necesitaba nada más. Pero las palabras de Elena Bulov habían despertado algo que creía muerto. Su reconocimiento de lo que sus manos recordaban, lo que su cuerpo sabía, incluso cuando su mente intentaba olvidar. La tarjeta de visita en su bolsillo era al mismo tiempo un salvavidas y una amenaza. Marcus terminó su sándwich y sacó la tarjeta, estudiándola a la luz del atardecer. El invernadero estaba en la parte alta de la ciudad, en un mundo que parecía imposiblemente distante de donde él estaba sentado ahora. 3 semanas para la presentación, había dicho ella. 3 semanas para cerrar una brecha que había tardado 15 años en crearse. Pensó en esos jóvenes ejecutivos de la mañana, en su risa burlona, en la moneda arrojada a sus pies. Pensó en la infinidad de personas que pasaban a su lado cada día como si no existiera. Una parte de él quería demostrarles que estaban equivocados. Pero una parte mayor estaba aterrorizada de intentarlo y fracasar de nuevo, de confirmar lo que esas crueles voces en su cabeza susurraban cada noche. Que no era nada, que su talento había sido una casualidad, que merecía esta vida en la calle. Marcus guardó la tarjeta en el bolsillo y se levantó. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Tenía que encontrar un lugar donde dormir esa noche, un lugar relativamente seguro y seco. Esas eran las preocupaciones inmediatas, las que importaban. Pero mientras caminaba por el parque, sus dedos se movían inconscientemente, practicando patrones que habían aprendido décadas atrás, una memoria muscular que ninguna dificultad podía borrar por completo. Pasaron 3 días antes de que Marcus encontrara el coraje para llamar al número de la tarjeta de Elena. Usó un teléfono público fuera de una tienda, con las manos temblorosas al marcar. Una parte de él esperaba que ella no respondiera, que pudiera decirse a sí mismo que lo había intentado y seguir adelante con su vida de cómoda invisibilidad. Hola. Su voz era nítida, profesional. Señorita Bulov, soy Marcus, de la estación de metro. Hubo una pausa, luego una calidez inundó su voz. Marcus, me alegra que hayas llamado. No estaba seguro de que lo hicieras. No estoy seguro de por qué, admitió. Ni siquiera sé qué quieres de mí. ¿Puedes venir al conservatorio mañana? A las 2. Me gustaría que tocaras algo para mí. ¿Algo real? No lo que tocas para los pasajeros. Marcus sintió una opresión en el pecho. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? ¿Qué tienes que perder? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tenía que perder? ¿Su puesto en la estación de metro? ¿Su reputación de ser el tipo que tocaba por migajas? Casi se rió de lo absurdo del asunto. Bien, se oyó decir. A las 2. La tarde siguiente, Marcus estaba frente al Conservatorio Metropolitano de Música, sintiéndose un impostor. El edificio era hermoso, todo cristal, acero y arquitectura moderna. Los estudiantes entraban y salían a raudales, cargando estuches de instrumentos, charlando sobre clases teóricas y próximas actuaciones. Todos se veían tan limpios, tan decididos, tan, en cierto modo, Marcus. Había olvidado cómo ser. Casi dio 3 vueltas antes de finalmente cruzar la puerta principal. El vestíbulo era impresionante, con techos altos y una enorme lámpara de araña. Un guardia de seguridad lo miró con recelo, pero antes de que pudiera decir nada, apareció Elena. Marcus, has venido. Sonrió y esta vez la sonrisa se reflejó en sus ojos. No parecía preocupada por su apariencia, con la chaqueta desgastada y los zapatos desgastados.
Sígueme. Lo guió por pasillos llenos de salas de práctica, cada una con jóvenes músicos trabajando diligentemente en su oficio. Los sonidos le trajeron recuerdos tan vívidos que Marcus tuvo que detenerse a recuperar el aliento. Elena se dio cuenta, pero no dijo nada, solo esperó pacientemente hasta que asintió, y continuaron. La habitación a la que lo llevó era pequeña, pero hermosa. Un piano de cola Steinway estaba en el centro, su superficie negra pulida hasta brillar como un espejo. Marcus lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de anhelo y miedo tan intensa que era casi dolorosa. ¿Cuándo tocaste un piano de verdad por última vez?, preguntó Elena suavemente. 7 años, tal vez 8. Su voz era apenas un susurro. Siéntate, le indicó, señalando el banco. Marcus se acercó al piano como si fuera a morderlo. Se sentó lentamente, pasando los dedos sobre las teclas sin presionarlas. Estaban frías y suaves, en perfecto estado. Este instrumento probablemente cuesta más de lo que había ganado en los últimos 5 años juntos. ¿Qué debería tocar? Lo que te llame la atención. Lo que sea. Tus manos quieren decir. Marcus cerró los ojos. Por un momento, no pudo pensar en nada. Su mente estaba en blanco, abrumado por el momento. Entonces, casi sin pensar conscientemente, sus dedos encontraron su lugar. Empezó a tocar el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, la misma pieza que solía tocarle a su madre cuando no podía dormir. Las primeras notas fueron tentativas, inciertas. Pero a medida que la melodía se desarrollaba, algo cambió. Los años se desvanecieron. Sus dedos recordaban cada frase, cada marca dinámica, cada sutil cambio de emoción. El teclado barato en el que había estado tocando durante años había sido como hablar a través de un teléfono roto. Este piano era como cantar con toda su voz después de años de susurros. Lo volcó todo en él. Todo el dolor, el arrepentimiento y las orejas perdidas. La música se convirtió en una conversación con su yo más joven, con sus padres, con todos a quienes había decepcionado. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se detuvo. No podía parar. La música tenía que terminar de decir lo que necesitaba. Decir. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Marcus permaneció en silencio, con las manos aún sobre las teclas. Temblaba, exhausto, sintiéndose como si acabara de correr una maratón. Eso que Elena dijo en voz baja detrás de él es lo que oí en tu forma de tocar en el metro. Esa profundidad, esa alma. No puedes fingir esa clase de musicalidad, Marcus. No importa dónde hayas estado ni por lo que hayas pasado. Ese don sigue ahí. Marcus se giró para mirarla, secándose los ojos con el dorso de la mano. Incluso si tienes razón, ¿qué más da? No puedo volver a este mundo sin más. No tengo nada. Ninguna credencial que importe. Ni contactos, ni dinero para ropa adecuada ni nada más. Elena acercó una silla y se sentó frente a él. Cuéntame qué pasó. Cuéntame cómo pasaste de donde quiera que estuvieras a tocar en estaciones de metro. Y así lo hizo. Por primera vez en años, Marcus le contó a alguien toda su historia. No se contuvo. No intentó hacer el se veía mejor. Le habló de Juilliard, de la presión y la ansiedad, de las drogas y del recital fallido. Le habló de sus padres y la vergüenza que lo apartaba de ellos. Le habló de los años de adicción y de estar sin hogar, de la sobredosis y de la lenta recuperación de cierta estabilidad. Aunque esa estabilidad apenas sobrevivía, Elena escuchó sin juzgar, con expresión pensativa. Cuando terminó, ella guardó silencio un largo rato. Mi historia no es tan diferente a la tuya, dijo finalmente. Diferentes detalles, sí, pero la misma esencia. Fui pianista en Moscú. Bastante exitosa. Luego mi esposo murió en un accidente de coche y me derrumbé. Pasé 2 años bebiendo hasta morir. Perdí mi puesto en el conservatorio de allí. Lo perdí casi todo. Alguien me dio una oportunidad cuando no la merecía. Me ayudó a reconstruirme. Por eso estoy aquí. Por eso enseño,
para compartir esa oportunidad. Marcus la miró con una nueva comprensión. La compasión en sus ojos ahora tenía sentido. No lo miraba desde una torre de marfil. Ella también había estado en el foso. La presentación que mencioné, continuó Elena, es una recaudación de fondos para nuestro programa de becas. Invitamos a estudiantes talentosos a actuar, pero también tenemos un puesto de artista destacado. Normalmente, se le asigna a un miembro del profesorado o a un exalumno distinguido. Este año, quiero que seas tú. ¿Yo? Marcus rió con amargura. ¿Quieres que actúe frente a críticos, benefactores y músicos profesionales? Eso es una locura. Me destrozaría. ¿O me recordarías? ¿Por qué importa la música? Replicó Elena. No la técnica perfecta, ni los títulos prestigiosos, sino la capacidad de transformar el dolor en belleza para hablar directamente al alma humana. Esa actuación que acabas de dar. Eso es la verdadera música. No puedo hacerlo, dijo Marcus. Pero su voz carecía de convicción. Elena se levantó y se acercó al piano, poniéndole la mano en el hombro. No tienes que decidir ahora mismo, pero te voy a dar la llave de esta sala de práctica. Puedes venir cuando quieras, de día o de noche. Toca. Recuerda quién eres bajo todo el miedo. Luego decide. Sacó una llave del bolsillo y se la puso en la mano. Una cosa más. Esos hombres que se burlaron de ti en la estación de metro. Uno de ellos es Julian Ashford. Su familia es uno de nuestros mayores donantes. Él y sus amigos estarán en la presentación, sentados en primera fila. Marcus sintió un escalofrío. La idea de enfrentarse a esos hombres de nuevo, de estar en una posición en la que pudieran burlarse de él aún más públicamente, era aterradora. Con más razón, dijo Elena, leyendo su expresión para mostrarles de lo que realmente eres capaz. No por venganza, sino por ti mismo. Para demostrarte a ti mismo que eres más de lo que ven, más de lo que has sido durante estos últimos años. Después de que Elena se fuera, Marcus se sentó solo en la sala de ensayo un buen rato. La llave le pesaba en la palma. A través de la ventana, podía ver el sol empezando a ponerse sobre la ciudad. En algún lugar estaba el banco del parque donde probablemente dormiría esa noche. En algún lugar estaba la estación de metro donde tocaría mañana por unas monedas. Pero aquí, en ese momento, estaba ese hermoso piano y el fantasma de la música que acababa de tocar. Marcus volvió a poner los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una doble vida para Marcus. De día, seguía tocando su teclado barato en la estación de metro, recogiendo monedas y billetes de los pasajeros apresurados. Pero cada noche, una vez que se calmaba la afluencia, se dirigía al conservatorio. Los guardias de seguridad se acostumbraron a verlo. Al principio, le preguntaron a Elena sobre el hombre sin hogar al que dejaba entrar al edificio, pero debió de decir algo porque después de la segunda noche, simplemente asintieron al pasar. Algunos incluso empezaron a saludarlo por su nombre. La sala de práctica se convirtió en su santuario. Tocaba durante horas, sus dedos recuperando poco a poco su antigua fuerza y agilidad. Al principio, se le acalambraban las manos después de solo 30 minutos. Años de tocar con teclados electrónicos baratos habían debilitado los músculos necesarios para un piano de verdad. Pero poco a poco, el dolor disminuyó. Su resistencia aumentó. Repasó el repertorio que antes le había resultado natural. Preludios y fugas, sonatas de Beethoven, Chap, baladas y nocturnos. Cada pieza era como reencontrarse con un viejo amigo al que había traicionado. La música lo recibía de nuevo sin juzgarlo, pidiéndole solo que fuera honesto en su interpretación. Una noche, aproximadamente una semana antes de la presentación, Marcus llegó al conservatorio y descubrió que no estaba solo. Una joven estaba sentada en el pasillo, frente a su sala de práctica, con un estuche de violín a su lado. Levantó la vista cuando él se acercó, con los ojos rojos de llorar. «Lo siento», dijo rápidamente, secándose la cara.
Solo estaba sentada aquí. Me voy. No, está bien, dijo Marcus. ¿Estás bien? Se rió, pero fue una risa hueca. Hoy reprobé el examen de jurado. Básicamente, me dijeron que no soy lo suficientemente bueno para continuar en el programa. Marcus se sentó a su lado, comprendiendo su dolor más profundamente de lo que ella podía imaginar. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. La música es todo lo que siempre he querido hacer. Lo único en lo que he sido bueno. Si no soy lo suficientemente bueno para esto, ¿para qué lo soy? Nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Puedo decirte algo?, dijo Marcus. Ser lo suficientemente bueno no se trata solo de habilidad técnica. A veces la interpretación más perfecta es la más vacía. Lo que importa es lo que tienes que decir a través de la música. Es fácil decirlo, respondió con amargura. Pero no cambia la realidad. No quieren lo que tengo que decir. Quieren la perfección. Marcus guardó silencio un momento. Luego se levantó y abrió la puerta de la sala de práctica. Entra. Toca algo para mí. Parecía insegura. Ni siquiera te conozco. Me llamo Marcus y sé lo que se siente fracasar tan completamente que quieres desaparecer. Por favor, solo toca. Algo en su voz debió convencerla. Lo siguió a la sala, desempacando su violín con manos temblorosas. ¿Qué debería tocar? Lo que sientas ahora mismo. No pienses en la técnica ni en lo que quieren tus profesores. Solo toca lo que sientes en el corazón. Empezó con una pieza de Sarasate, técnicamente exigente y llamativa. Pero después de unos compases, se detuvo. No puedo. Esto se siente mal. Entonces toca lo que se sienta bien. Cerró los ojos y volvió a empezar. Esta vez era una simple melodía folclórica, algo que sonaba a Europa del Este. Su interpretación era cruda, imperfecta en algunos momentos, pero honesta. Hablaba de anhelo y pérdida de desplazamiento. El ment y la búsqueda de un hogar. Al terminar, abrió los ojos, casi sorprendida por lo que había salido de su instrumento. Fue hermoso, dijo Marcus. ¿Qué era? Una canción que cantaba mi abuela. Era de Ucrania. Hacía años que no pensaba en ella. Esa es tu voz, le dijo Marcus. No la Sara, no la música que te dicen que toques. Esa melodía, tocada exactamente como la tocaste, vale más que 1000 interpretaciones perfectas de la idea de otra persona. De lo que debería ser la música. Ella lo miró con renovada curiosidad. Parece que sabes de lo que hablas. ¿Eres profesora? Marcus casi se rió. No, solo soy alguien que aprendió por las malas que la perfección está sobrevalorada. Hablaron un rato más. Se llamaba Sofía y era una estudiante de primer año de Nueva Jersey. Estadounidense de primera generación con padres inmigrantes, que lo habían sacrificado todo por su educación. Los paralelismos con su propia historia eran dolorosos. Hay una exhibición la semana que viene. Marcus se encontró diciendo, vengan, miren y escuchen. Tal vez te ayude a decidir qué quieres hacer. Después de que Sofía se fuera, Marcus se sentó al piano pensando en el consejo que le había dado. Era más fácil decirle a alguien que no se dejara controlar por el miedo y el juicio que seguir ese consejo él mismo. Faltaban solo 6 días para la presentación, y su propio terror crecía cada hora. A la mañana siguiente, todo cambió. Marcus estaba en su lugar habitual en el metro cuando Julian Ashford y sus amigos aparecieron de nuevo. Parecían aún más elegantes que antes, si es que eso era posible. Ashford estaba hablando por teléfono, riéndose de algo, cuando sus ojos se posaron en Marcus. Madre mía, este tipo otra vez, les dijo en voz alta a sus amigos. Veo que sigue jugando por las obras. Marcus siguió tocando, intentando ignorarlos, pero Ashford no había terminado. Oye, tengo una idea, anunció, sacando su teléfono. Esto va a ser divertidísimo. Empezó a grabar. Damas y caballeros de Internet,
Les presento al peor músico callejero del mundo. Miren a este tipo destrozar lo que crea que está tocando. Sus amigos se rieron, acercándose para ver cómo Ashford narraba burlonamente la forma de tocar de Marcus. Observen la completa falta de ritmo, la mecánica desalmada. Esto es lo que pasa cuando no tienes talento real, pero aún así crees ser músico. Una multitud comenzó a reunirse, algunos riendo, otros con aspecto incómodo. Marcus sintió que su rostro ardía de humillación, pero se obligó a seguir tocando. Parar sería darles exactamente lo que querían. «Toca algo bueno», exigió Ashford. «¿Sabes tocar algo real? ¿O es que esta música de ascensor es todo lo que conoces?» Algo se quebró en Marcus. Sin pensarlo, sus manos se movieron hacia el preludio de Rachmaninoff y do menor. Incluso en el teclado barato, los potentes acordes resonaron con autoridad. El público guardó silencio mientras Marcus volcaba su ira y frustración en la música. Pero el teclado electrónico no podía con las exigencias que le imponía. El sonido se distorsionaba, crepitaba y se quebraba. Lo que debería haber sido atronador y hermoso salió distorsionado y mal. Ashford y sus amigos se partieron de risa. «Dios mío, está intentando tocar Rachmaninoff». Ashford casi lloraba de la risa. «Amigo, necesitas conocer tus límites. Esa pieza requiere verdadera habilidad y un piano de verdad». Las manos de Marcus se congelaron sobre las teclas. La burla de los hombres, las risitas de la multitud, la humillación absoluta de intentar demostrar su valía y fracasar. Era demasiado. Se levantó bruscamente, casi tirando el teclado. «Eso es. Huye». Ashford lo gritó. «Dedícate a tocar por las obras, amigo. Es para lo único que sirves». Marcus cogió su equipo y se fue. La risa de Ashford lo siguió escaleras arriba hasta la calle. Caminó varias manzanas, repasando mentalmente la escena una y otra vez. La vergüenza era abrumadora, sofocante. Pensó en la oferta de Helena, en la presentación, en la sala de ensayo con un precioso Steinway. No podía. ¿Cómo iba a actuar delante de críticos, músicos y benefactores si ni siquiera podía con unos cuantos idiotas en una estación de metro? La brecha entre quien había sido y quien era ahora parecía insalvable. Esos hombres tenían razón. Solo era un tipo que tocaba por las obras. Eso era todo lo que sería. Marcus se encontró en el río, mirando el agua. La llave del conservatorio pesaba en su bolsillo. La sacó y la miró a la luz de la tarde. Sería tan fácil. Tirarlo al río para decirle a Helena que estaba acabado, que volviera a su sencilla existencia donde nadie esperaba nada de él. Su teléfono, un modelo prepago barato, vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi no lo revisó, pero la curiosidad lo invadió. El mensaje era de Sofía, la violinista del conservatorio. Helena le había dado su número. «Solo quería agradecerte por lo de la otra noche. He estado pensando en lo que... Ayuda. Voy a encontrar mi propia voz. Cueste lo que cueste. Tú también deberías. Nos vemos en la presentación». Marcus se quedó mirando el mensaje un buen rato. Luego volvió a mirar la llave que tenía en la mano. Lentamente, la guardó en su bolsillo. Marcus no volvió al invernadero esa noche ni la siguiente. Se dijo a sí mismo que necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había pasado con Ashford. Pero la verdad era más simple y dolorosa. Tenía miedo. La presentación estaba a solo 4 días de distancia, y cada hora que pasaba le hacía más fácil imaginar no aparecer. Al tercer día, Helena lo encontró en la estación de metro. La vio acercarse y consideró empacar e irse. Pero, ¿a dónde iría? Ella ya lo había visto. «No has estado en la sala de ensayo», dijo simplemente, sentándose en el suelo junto a él. «Al parecer, me preocupa su abrigo caro». «No creo que pueda con esto», dijo Marcus, sin mirarla a los ojos. «¿Pasó algo?» Le contó la última humillación de Ashford al intentar tocar Rachmaninoff en el teclado barato y fracasar estrepitosamente. Mientras hablaba,
Podía oír lo patético que sonaba, poniendo excusas como un niño pequeño. Elena guardó silencio un buen rato. Luego dijo, ¿sabes por qué elegí esa pieza, el nocturno, para ti? Marcus negó con la cabeza porque no se trata de presumir. No se trata de demostrar que puedes tocar las escalas más rápidas ni los acordes más potentes. Se trata de vulnerabilidad, de abrir el corazón y dejar que la gente vea adentro. Eso es lo más difícil para cualquier intérprete, especialmente para alguien que ha sufrido tanto como tú. Pero esos hombres, empezó Marcus. Esos hombres tienen miedo, interrumpió Elena. Se burlan de ti porque tu existencia amenaza su visión del mundo. Necesitan creer que el éxito solo se consigue mediante privilegios y caminos convencionales. Representas algo peligroso para ellos. La idea de que el verdadero arte puede sobrevivir a cualquier cosa puede existir en cualquier lugar. Fracasé, dijo Marcus rotundamente. Intenté demostrarme a mí mismo y fracasé. No lograste tocar Rachmaninoff con un teclado roto. Elena lo corrigió. Eso es como intentar pintar la Mona Lisa con crayones y luego llamarte mal artista. La herramienta estaba mal, no el músico. Metió la mano en su bolso y sacó una laptop. Quiero enseñarte algo. La abrió y buscó un video. Eran imágenes de las cámaras de seguridad del conservatorio que mostraban a Marcus tocando. Una noche tarde. Ni siquiera recordaba qué noche era. Todas estaban borrosas. En la pantalla, se vio a sí mismo tocando la sonata patética de Beethoven. Estaba completamente absorto en la música, sin darse cuenta de que lo estaban grabando. La interpretación era imperfecta en algunos momentos. Podía oír donde sus dedos aún no eran lo suficientemente fuertes, donde su técnica flaqueaba. Pero también había algo más. Algo que no había oído en su propia interpretación en años. Había verdad en ello. Se lo enseño a mis alumnos, dijo Elena. No es por avergonzarte, sino porque esto es lo que intento enseñarles. Esta honestidad, esta disposición a ser imperfecto pero auténtico. Tocas como alguien que ha vivido, que ha sufrido, que tiene algo real que decir. Mis alumnos pueden tocar a tu alrededor técnicamente, pero la mayoría no puede hacer esto. Marcus se observó en la pantalla intentando ver lo que Elena veía. No estoy listo, susurró. Nunca estarás listo si esperas a que el miedo desaparezca, respondió Elena. El miedo no desaparece. De todos modos, simplemente aprendiste a tocar la música. Se levantó, sacudiéndose el abrigo. La presentación es en 4 días. Tienes hasta entonces para decidir. Pero Marcus, actúes o no, tienes que venir. Tienes que ver que el mundo al que le temes no es tan aterrador como crees. Habrá gente allí que apreciará la música real cuando la escuche. Después de que ella se fuera, Marcus se sentó con su teclado, sin tocar. Los pasajeros pasaban en tropel, la mayoría sin siquiera mirarlo. Pensó en el mensaje de Sofía, en su valentía para seguir intentándolo después de que le dijeran que no era lo suficientemente buena. Pensó en la historia de Elena sobre cómo recomponerse desde el fondo. Y pensó en sus padres, con quienes no había hablado en casi una década. Esa noche, Marcus hizo algo que no había hecho en años. Fue a la biblioteca pública y usó sus computadoras para buscar a sus padres. Tardó menos de 5 minutos en encontrarlos. Todavía vivían en San Francisco, todavía tenían un restaurante en Chinatown. Había fotos en la página web del restaurante. Su madre parecía mayor, con el pelo canoso. El rostro de su padre estaba más surcado, pero estaban vivos, seguían juntos, seguían trabajando. Había una foto familiar de alguna celebración. Sus padres estaban con una pareja joven y 2 niños pequeños. Marcus se quedó sin aliento. Su hermana. Tenía una hermana que apenas recordaba de la infancia. Y ahora ella tenía su propia familia. Esos niños eran sus sobrinos. Tenía sobrinos que nunca había conocido. El peso de los años perdidos lo aplastaba. Durante todo este tiempo, se había dicho a sí mismo que estaban mejor sin él. ¿Qué?
La vergüenza lo había vuelto radiactivo. Pero al mirar estas fotos, se dio cuenta de que la verdad era más simple y egoísta. Se había estado protegiendo, eligiendo el aislamiento antes que el riesgo de rechazo. Marcus anotó el número de teléfono del restaurante en un trozo de papel. No estaba listo para llamar. Todavía no. Pero tener el número se sintió como un primer paso, un reconocimiento de que la puerta no estaba cerrada permanentemente a menos que decidiera mantenerla así. Al día siguiente, Marcus regresó al invernadero. El guardia de seguridad sonrió al verlo. Me preguntaba dónde habías estado. La señora Volkov preguntaba por ti. La sala de práctica lo recibió como si hubiera estado esperando. Marcus se sentó al piano y tocó su pieza. El toque. Era mejor que antes. El tiempo lejos, la conversación con Elena, algo había cambiado. La música fluía con más naturalidad, menos forzada. Seguía tocando cuando se abrió la puerta. Esperaba a Elena, pero en cambio era un hombre al que no reconocía. Cabello canoso de finales de los 60, traje caro, el porte de alguien acostumbrado a ser importante. No te detengas, dijo el hombre, sentándose en una silla junto a la pared. Marcus se quedó paralizado de todos modos. Lo siento. Creí que esta sala estaba reservada. Es de Elena Bulov, quien me dio permiso para observar. Soy Harrison Michey. Dirijo la filarmónica. El corazón de Marcus empezó a latir con fuerza. Harrison Michey era una leyenda, uno de los directores más respetados del país. Debería irme. Por favor, termina la pieza. Vine específicamente para escucharte. Con manos temblorosas, Marcus regresó al piano. Intentó tocar, pero las notas salían rígidas y mecánicas. El miedo se había apoderado de la música, transformando la música en algo sin vida. Después de unos compases, se detuvo. No puedo. No contigo mirando. Michey se levantó y se acercó al piano. ¿Puedo? Se sentó en el banco junto a Marcus. De joven, tenía un miedo escénico terrible. Incapacitante. Vomitaba antes de cada actuación. ¿Sabes qué me ayudó? Marcus negó con la cabeza. Dejé de tocar para el público y empecé a hacerlo para la música misma. Las notas en la página se convirtieron en mi único público. Todos los demás solo escuchaban una conversación privada entre el compositor y yo. Puso las manos sobre las teclas y tocó algunos compases del nocturno. Su toque era suave y seguro. Luego apartó las manos. Ahora tú, pero no toques para mí. Toca para cortar. Toca para la persona que eras cuando aprendiste a amar esta pieza. Toca para tu madre, que ya no puede oírte, pero tal vez lo sienta de alguna manera. Marcus cerró los ojos. Pensó en su madre, en sentarse a su lado al piano cuando era pequeño, en el orgullo en sus ojos cuando dominaba un pasaje difícil. Empezó a tocar. Esta vez la música provenía de algo más profundo. Se olvidó de Michey sentado a su lado, se olvidó del espectáculo, se olvidó de todo menos de la conversación entre sus manos y las teclas. El golpe se desplegó como una flor que se abre al sol. Cada frase respiraba y cantaba. Cuando terminó, se hizo el silencio. Entonces Michey habló, con la voz cargada de emoción. Por eso Elena insistió, vengo a escucharte. Por eso debes actuar en la presentación. Estoy aterrorizado, admitió Marcus. Bien, dijo Michey. Todo artista que se precie está aterrorizado. El día que dejes de tener miedo, dejarás de tener nada que valga la pena decir. Se levantó y le entregó a Marcus su tarjeta. Después de la presentación, llámame. Pase lo que pase, creo que deberíamos hablar de tu futuro. Marcus miró la tarjeta, sin creer del todo que fuera real. Harrison Michey, ofreciéndose a hablar de su futuro. No tenía futuro, solo un presente. Apenas sobrevivía día a día. Veo esa duda, dijo Michey amablemente. Crees que has caído demasiado bajo, que has cometido demasiados errores. Pero lo bonito de la música es que no le importa tu pasado.
Solo le importa lo que puedes hacer ahora mismo, en este momento. Y lo que acabas de hacer fue extraordinario. Después de que Michei se fuera, Marcus se sentó solo en la sala de ensayo con 2 tarjetas de visita. Ahora, las 2 oportunidades de redención de Elena y Michei. 2 personas dispuestas a ver más allá de sus circunstancias, al músico en el que aún podría convertirse. Faltaban 2 días para la presentación. El día de la presentación llegó frío y despejado. Marcus se despertó en su banco del parque de siempre, con el cuerpo rígido por el frío de noviembre. Por un momento, consideró no ir. Sería fácil quedarse allí, dejar pasar la oportunidad y volver al cómodo anonimato de su vida callejera. Pero Elena le había enviado un mensaje la noche anterior con instrucciones. Había arreglado que usara una ducha en la sala de profesores del conservatorio y le había dejado ropa, un sencillo pero elegante traje negro que, por alguna razón, le quedaba perfecto. Sin excusas, decía su mensaje. «Estás haciendo esto». Marcus se dirigió al conservatorio, llevando sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico. El edificio parecía diferente a la luz de la mañana, menos intimidante de alguna manera. O tal vez él era demasiado aturdido por el miedo como para sentirse intimidado. La ducha era la primera de verdad que se daba en semanas. Normalmente, se limpiaba en baños públicos con toallas de papel y agua del lavabo. Mientras el agua caliente caía en cascada sobre él, eliminando capas de mugre de la calle, Marcus sintió que algo cambiaba. Era como ver a su antiguo yo emerger de debajo de los restos acumulados de orejas de vagabundo. El traje le quedaba bien, aunque había perdido peso, y le quedaba un poco suelto en algunas partes. Se miró en el espejo, sin apenas reconocer al hombre que le devolvía la mirada. Afeitado, peinado, con ropa adecuada, casi podía pasar por la persona que solía ser. Elena lo encontró en la sala de ensayo 1 hora antes del concierto. Lo miró y sonrió. «Ahí estás. Sabía que estabas ahí dentro en alguna parte». «Me siento como un impostor», dijo Marcus. «Como si estuviera jugando a disfrazarme». «No eres un impostor. Eres un músico preparándose para actuar. Eso es todo». Le entregó el programa de la noche. «Eres el último», dijo el artista invitado. «Ese es el lugar de honor». Marcus miró la alineación. Estudiantes intérpretes, en su mayoría tocando piezas de Mozart, Brahms y Debussy. Y al final, el artista invitado Marcus Chun interpretando el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. 9 arriba, no 2. Ver su nombre impreso lo hizo más real que nunca. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo paralizado como en Juilliard? Elena tomó sus manos entre las suyas. Entonces te quedas paralizado y el mundo sigue girando. Pero Marcus, no creo que lo hagas. Ese chico asustado que se bajó del escenario en Juilliard ya no es quien eres. Has sobrevivido a cosas que habrían destruido a la mayoría de la gente. Tocar el piano frente a un público no es nada comparado con lo que ya has soportado. Las horas previas a la actuación se hicieron interminables. Marcus se quedó en la sala de ensayo repasando su pieza una y otra vez. Cada vez se sentía diferente. A veces fluía a la perfección. Otras veces, sentía las manos torpes y desconectadas. Intentó recordar el consejo de Michei sobre tocar por la música en sí, pero el miedo seguía apoderándose de él. A medida que se acercaba la hora de la presentación, oía como la sala se llenaba. Voces, risas y conversaciones resonaban en los pasillos. Estas eran las personas que lo juzgarían, quienes tenían su futuro en sus opiniones. Entre ellos estarían Julian Ashford y sus amigos, probablemente ansiosos por verlo fracasar en un escenario aún más grande. La presentación comenzaba a las 7. Marcus observaba desde detrás del escenario cómo tocaban los estudiantes. Todos eran talentosos, técnicamente competentes, exactamente lo que se esperaría de un conservatorio de primer nivel. Pero Elena tenía razón en algo. La mayoría tocaba con seguridad, con cuidado,
más preocupados por evitar errores que por decir algo significativo. Sofía era la tercera en la alineación. Interpretó la pieza de Sarasate con la que había empezado en la sala de práctica, la pieza maestra técnicamente exigente. Su interpretación era competente y controlada, pero Marcus percibía el miedo en su postura. La forma en que se mantenía tensa y a la defensiva. Al terminar, los aplausos fueron corteses, pero no entusiastas. Al bajar del escenario, vio a Marcus y se detuvo. No pude, susurró. No pude tocar lo que realmente quería. Me acobardé. Siempre hay una próxima vez, dijo Marcus. La hay. Tenía los ojos húmedos de lágrimas. Ya no sé si pertenezco aquí. Antes de que Marcus pudiera responder, ella se apresuró a irse. Él comprendió completamente su sentimiento. ¿Cuántas veces se había hecho la misma pregunta? ¿Pertenecía a algún lugar? Las actuaciones continuaron. El público estaba atento pero reservado. El tipo de público que había visto cientos de recitales de estudiantes y no esperaba nada particularmente memorable. Marcus podía verlos en los huecos del telón, gente bien vestida con programas, mirando sus relojes de vez en cuando, probablemente pensando en reservas para cenar después del espectáculo. Entonces Elena subió al escenario para dar una presentación. Damas y caballeros, tenemos algo especial para ustedes esta noche. Nuestro artista invitado llega a nosotros por un camino poco convencional, pero creo que su trayectoria le ha dado algo valioso que no se puede enseñar en ningún aula. Por favor, den la bienvenida a Marcus Chun. Los aplausos fueron corteses y curiosos. Marcus subió al escenario, sentía las piernas como agua. Las luces eran tan fuertes que le costaba ver al público con claridad. El Steinway Gran esperaba sentado en el centro del escenario. Él se sentó en el banco, ajustándolo ligeramente. Le temblaban las manos. Las colocó sobre las teclas, intentando estabilizarse. En la primera fila, apenas podía distinguir a Julian Ashford, inclinado para susurrarles algo a sus amigos. Sonreían, esperando un entretenimiento diferente. Marcus cerró los ojos. Pensó en su madre enseñándole esta pieza cuando tenía 12 años. Pensó en tocársela en las noches en que no podía dormir, cuando el estrés de sus vidas amenazaba con abrumarla. Pensó en Elena en esa sala de práctica y en las palabras de Michei sobre tocar para el músico. La música misma. Empezó a tocar. Las notas iniciales flotaron en la sala, suaves e inquisitivas. Esta era la parte peligrosa, comenzando suavemente en una sala llena de gente. Cualquier pequeño sonido podía interrumpirla. Pero el público guardó silencio, atraído por la intimidad de la música. Marcus dejó que la pieza se desarrollara con naturalidad, sin prisas, sin presumir. Cada frase era una pregunta y una respuesta, una conversación entre la esperanza y la melancolía. Pensó en sus años en la calle, en la amabilidad de los desconocidos que habían dejado caer monedas en su maleta, en la crueldad de quienes se habían burlado de él. Todo se concentró en la música. A mitad de la pieza, algo extraordinario sucedió. Marcus dejó de tener miedo. El público desapareció. El escenario desapareció. Solo quedaba la música fluyendo a través de él como el agua en el lecho de un río. Sus manos sabían qué hacer. Su corazón sabía qué decir. Tocó el clímax de la pieza con una intensidad que lo sorprendió incluso a él. La melodía se destacaba sobre armonías ricas y ondulantes. Entonces, el suave descenso de vuelta al tema de apertura, transformado ahora por todo lo anterior. Las notas finales se desvanecieron en el silencio. Por un momento no hubo nada. Un silencio absoluto. Marcus se quedó paralizado, sin saber qué significaba. Entonces comenzaron los aplausos. Ni educados ni reservados, sino atronadores. Había mucha gente de pie. Podía ver rostros en el público, y ahora eran diferentes. Algo había cambiado. Incluso Ashford y sus amigos ya no sonreían con burla. Parecían atónitos. Marcus se puso de pie e hizo una reverencia, abrumado.
Elena estaba entre bastidores, con lágrimas corriendo por su rostro. Harrison Michie estaba de pie en la segunda fila aplaudiendo vigorosamente. Pero lo que más impactó a Marcus fue una pareja asiática mayor de pie al fondo de la sala. Su corazón se detuvo. No podía ser. Pero a medida que sus ojos se acostumbraban, no había duda. Su madre y su padre, de alguna manera, estaban allí observándolo. Su madre se tapaba la boca con ambas manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Su padre la rodeó con el brazo, con el rostro lleno de emociones que Marcus no pudo descifrar desde la distancia. Los aplausos continuaron, pero Marcus apenas los oyó. Salió del escenario un día después. Elena lo alcanzó entre bastidores. ¿Cómo?, logró preguntar. ¿Cómo están aquí? Los encontré, dijo Elena simplemente. Llamé y les dije que su hijo actuaba esta noche. Tomaron el primer vuelo. Marcus sintió que las piernas le fallaban. Sus padres estaban aquí. Habían venido. Después de todo, después de todos los años de silencio y vergüenza, habían venido. Te están esperando, dijo Elena. En la sala verde. Vete. Marcus caminó por el pasillo en piloto automático. Su mente daba vueltas, incapaz de procesarlo todo. La actuación, los aplausos, sus padres. Era demasiado. Abrió la puerta de la sala verde. Su madre se giró y por un momento se quedaron mirándose a través del pequeño espacio. Parecía mayor, más pequeña de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos, llenos de un amor que no merecía. Mamá, susurró. Ella cruzó la habitación en 3 pasos y lo abrazó con fuerza. Mi hijo, dijo en mandarín. Mi hermoso niño. Su padre se unió a ellos, abrazándolos a ambos. Marcus se derrumbó por completo, años de lágrimas contenidas, finalmente rompiéndose. Libres. Allí se quedaron los 3, abrazados y llorando. Lo siento, sollozó Marcus. Lo siento mucho por todo. Silencio, dijo su madre, acariciándole el pelo como solía hacerlo cuando era pequeño. Estás aquí ahora. Eso es todo lo que importa. Se quedaron en la sala verde casi 1 hora hablando y llorando, y poco a poco empezaron a superar la enorme brecha de años perdidos. Su madre le sostuvo la mano todo el tiempo, como si temiera que volviera a desaparecer si la soltaba. Su padre se sentó en silencio, escuchando, secándose los ojos de vez en cuando. Marcus les contó todo, sin guardarse nada. La ansiedad que lo había llevado a la crisis, la adicción, los años en la calle, el lento regreso a la estabilidad. Su madre escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando como si las piezas finalmente encajaran. Sabíamos que algo andaba mal, dijo. En Juilliard, lo notábamos en tu voz cuando llamamos. Pero seguías diciendo que todo estaba bien, y queríamos creerte. Deberíamos haber insistido más, deberíamos haber venido a verte. No, dijo Marcus con firmeza. Esto no fue tu culpa. Te alejé. Sentí vergüenza y dejé que esa vergüenza me alejara de las personas que más me querían. Su padre finalmente habló, con la voz ronca por la emoción. Cuando desapareciste, te buscamos durante años. Contratamos investigadores, llamamos a hospitales y refugios. Tu madre nunca perdió la esperanza. Todas las noches rezaba para que estuvieras vivo, para que volvieras con nosotros algún día. El peso de su amor mantenido durante todos esos años de silencio era casi insoportable. No te merezco, susurró Marcus. Merecer no tiene nada que ver, dijo su madre. Eres nuestro hijo. Es suficiente. Hubo un suave nudo en la garganta. Llamaron a la puerta. Elena asomó la cabeza. Disculpen la interrupción, pero hay gente que quiere conocer a Marcus. Harrison Michie y varios más. Nos dan unos minutos más. Los padres de Marcus se pusieron de pie. Tomaremos un poco de aire. Su padre dijo, tómense su tiempo. No nos vamos a ninguna parte. Después de que se fueron, Elena entró con un pequeño grupo.
Harrison Michei, con un aspecto distinguido y un smoking, una mujer a la que Marcus reconoció como la crítica musical del Times, un par de miembros de la junta del conservatorio, y sorprendentemente, Julian Ashford parecía incómodo y fuera de lugar. Michei habló primero. Marcus, eso fue extraordinario. Quiero hablar contigo sobre algunas oportunidades. Estamos planeando una serie de conciertos benéficos la próxima primavera con músicos con historias únicas. Creo que serías perfecto. El crítico dio un paso al frente. Me gustaría entrevistarte para un artículo. La historia de tu trayectoria, tu actuación de esta noche, es extraordinaria. Los miembros de la junta hablaron sobre becas y oportunidades de enseñanza en el conservatorio. Marcus escuchó, abrumado, apenas capaz de procesarlo todo. Este era el mundo que había dejado atrás. El mundo que una vez lo había aplastado bajo sus expectativas, pero que de alguna manera ahora se sentía diferente. O tal vez él era diferente. Finalmente, Julian Ashford se acercó. Parecía profundamente incómodo. Su habitual presunción había sido reemplazada por algo que podría haber sido vergüenza. Te debo una disculpa, dijo. Las palabras eran claramente difíciles. La forma en que te traté en el metro, filmándote, burlándome de ti, fue cruel e incorrecta. He sido un imbécil con derecho la mayor parte de mi vida, sin considerar nunca que las circunstancias de las personas no definen su valor. Marcus lo observó por un momento. Una parte de él quería saborear esta disculpa para hacer que Ashford se retorciera, pero descubrió que ya no tenía energías para la amargura. Gracias por decir eso. Acepto tus disculpas. Ashford pareció sorprendido, como si hubiera esperado más resistencia. He borrado el video por si sirve de algo. Y hablé con mi padre. Su fundación quiere patrocinar tu regreso a las actuaciones si te interesa. Cubrir los gastos. Ayudarte a recuperarte bien. Después de que todos se fueran, Elena y Marcus se sentaron solos en la sala verde. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Como si estuviera soñando, admitió Marcus. Esta mañana me desperté en un banco del parque. Ahora tengo ofertas de conciertos, el regreso de mis padres y más oportunidades de las que puedo procesar. Es real. Elena dijo que te lo ganaste con esa actuación. Pero Marcus, necesito que entiendas algo importante. Esto es solo el principio. El trabajo duro viene ahora. Mantener tu recuperación, reconstruir tu vida, aprender a navegar por este mundo sin recaer en viejos patrones. Lo sé, dijo Marcus. Tengo miedo. ¿Y si lo estropeo de nuevo? ¿Y si la presión se vuelve demasiado grande? Entonces buscas ayuda. No intentas manejarlo solo como antes. Ahora tienes gente que se preocupa por ti, que quiere verte triunfar. Tus padres, yo, Michei, incluso Sofía. Esa joven violinista me ha estado escribiendo toda la noche diciéndome que tu interpretación la inspiró a arriesgarse con su propia música. Marcus pensó en Sofía, en su miedo a no ser lo suficientemente buena. Entendía ese miedo íntimamente. ¿Qué hago ahora? ¿Ahora? Elena sonrió. Ahora ve a hablar con tus padres. Haz planes. Mañana empezamos el trabajo de verdad. Esta vez te voy a enseñar bien. No solo técnica de piano, sino a cuidarte como artista. Cómo manejar la presión, cómo encontrar el equilibrio, cómo tocar por las razones correctas. Marcus se quedó de pie, pero dudó en la puerta. Elena, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué te arriesgaste tanto conmigo? Se quedó callada un momento, con la mirada perdida. Porque alguien se arriesgó conmigo cuando estaba en mi peor momento, un desconocido que vio más allá de la persona rota que era y la música que aún podía ser. Solo estoy transmitiendo eso. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros cuando no podemos creer en nosotros mismos. Marcus encontró a sus padres en el vestíbulo mirando fotos en la pared de músicos famosos que habían actuado en el conservatorio. Su madre lo vio primero, con el rostro iluminado. Ven, dijo su padre. Tenemos una habitación de hotel. Te quedarás con nosotros esta noche.
Mañana hablaremos de todo, haremos planes, pero esta noche descansarás. El hotel era mejor que cualquier otro lugar en el que Marcus hubiera estado en años. Sus padres le habían conseguido una habitación propia, conectada con la de ellos. Después de despedirse, Marcus se quedó un buen rato en la ducha, dejando que el agua caliente lo bañara. Esperaba despertar y encontrarse de nuevo en su banco del parque con todo esto como un sueño. Pero cuando salió, se secó y se puso el pijama limpio que su madre había conseguido de alguna manera. Seguía allí, seguía siendo real. Yacía en la suave cama, con sábanas limpias contra su piel, una almohada de verdad bajo la cabeza. Se sentía extraño, casi demasiado cómodo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Lo cambiaste todo para mí esta noche. Gracias por mostrarme lo que es la valentía. Otra de Elena. Estoy orgullosa de ti. Que duermas bien. Empezamos a trabajar mañana a las 10 de la mañana. Y una de un número desconocido que resultó ser su hermana cuando lo abrió. Mamá me dijo que has vuelto. Tengo muchas ganas de verte. Los niños quieren conocer a su tío. Ven a San Francisco cuando puedas. Marcus. Colgó el teléfono y miró al techo. 6 meses atrás, había sido invisible, jugando por las obras, creyendo que era todo lo que se merecía. Esta noche, había actuado frente a cientos de personas. Sus padres estaban en la habitación de al lado. Se le presentaban oportunidades que nunca soñó posibles. Pero más que todo eso, había vuelto a tocar música. Música auténtica, de su corazón, sin miedo que lo detuviera. Esa sensación, esa conexión con algo más grande que él mismo, era lo que se había estado perdiendo todos estos años. No los aplausos ni las oportunidades, sino el simple acto de convertir el dolor en belleza, de decir verdades que las palabras no podían expresar. Pensó en el cambio de dirección, en la conversación entre la esperanza y la melancolía. Durante mucho tiempo, su vida había sido pura melancolía, pura oscuridad. Pero esta noche le había demostrado que la esperanza aún era posible, que la redención no era un sueño lejano, sino algo que podía suceder en una sola noche si eras lo suficientemente valiente para alcanzarla. El camino por delante no sería fácil. Sabía que habría contratiempos y dificultades. Su recuperación era frágil, su confianza aún se tambaleaba. El mundo de la música podía ser cruel y exigente. Pero por primera vez en años, Marcus se sintió listo para afrontarlo. No solo esta vez, sino con gente que creía en él, que veía su valor incluso cuando él mismo no podía verlo. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, se durmió sin miedo. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas razones para dudar de sí mismo. Pero esta noche, había jugado por algo más que migajas. Había tocado para sí mismo, para su madre, para todos aquellos a quienes les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos. Y al hacerlo, había demostrado lo más importante de todo. Ese talento no se trataba de dónde te encontrabas ni de lo que tenías. Se trataba de lo que vivía en tu corazón y en tus manos, esperando el coraje para liberarlo. Por la mañana, Marcus despertaba a una nueva vida. Sus padres lo llevaban de compras, lo ayudaban a encontrar un apartamento. Elena comenzaba a enseñarle no solo piano, sino el arte de sobrevivir en el exigente mundo de la música clásica. Michei le presentaba a personas que podrían impulsar su carrera. El crítico escribiría un artículo que atraería la atención que nunca buscó. Pero todo eso era mañana. Esta noche, Marcus Chun dormía plácidamente. Un pianista que finalmente había encontrado el camino a casa, no a un lugar, sino a sí mismo. El niño que había tocado para el insomnio de su madre se había convertido en un hombre que tocaba para su propia redención. Y en esa transformación, en ese viaje, de la estación de metro al escenario de la sala de conciertos, descubrió lo que Elena había intentado decirle todo el tiempo. La música nunca lo abandonó. Había estado ahí todo el tiempo,
esperando pacientemente durante los años oscuros, lista para cantar. De nuevo cuando encontrara el coraje de abrir las manos y el corazón. Ese coraje le había costado todo y se lo había devuelto. Y aunque el camino había sido largo y brutal, Marcus finalmente comprendió que algunos viajes, por dolorosos que fueran, son la única manera de descubrir quién eres realmente. Había tocado por migajas y se había burlado de ello. Pero su piano, la fe de Helena,